La transformación en sí misma o transformar por transformar no tiene mucho sentido. La transformación tiene que ser un medio para un fin y me gusta a mí partir de un objetivo de negocio. La agilidad no es un fin, es un medio para un fin. ¿Qué hace que una organización sea ágil o no? Es si están o no cumpliendo este fin. Hay tres grandes pilares o bloques. La forma en que nos organizamos, la forma en que trabajamos y la forma en que lideramos. Why, el what y el how. ¿Por qué estamos haciendo una transformación? El por qué, para qué, qué vamos a conseguir, cuál es el objetivo, dónde está. Si eso no está claro, va a fallar. Los líderes o el C-Level tiene que, uno, entregar una visión, dos, remover obstáculos y tres, habilitar a los equipos. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalía y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. En este espacio exploramos el lado más humano de las organizaciones. Nos detenemos a pensar cómo construir culturas más conscientes, saludables y sostenibles. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre transformación digital y agilidad organizacional. Temas que suenan mucho, pero que pocas veces se viven de verdad en el día a día de las empresas. ¿Cómo pasar del discurso a la práctica? ¿Qué significa diseñar experiencias digitales que realmente conecten con los clientes? ¿Y cómo se construyen organizaciones ágiles que no pierdan el foco en los resultados? Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Te invito a quedarte. Empezamos. Hoy me acompaña un referente en estrategia y transformación digital en Latinoamérica. Alfonso Astudillo es Managing Director y Partner en Boston Consulting Group, BCG, donde lidera proyectos de innovación y agilidad en Sudamérica hispana. Es miembro de las prácticas globales de retail e instituciones financieras de BCG. Antes de BCG, trabajó como economista investigador en el Banco Mundial en Washington, D.C. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA en Mid Sloan School of Management. Su trabajo se ha centrado en ayudar a clientes B2C a definir estrategias, diseñar organizaciones ágiles a escala y construir recorridos digitales para transformar la experiencia del cliente. Por eso lo invité, para pensar juntos cómo las empresas pueden adaptarse y qué capacidades necesitan para que la transformación sea real y sostenible. Gracias por estar con nosotros en Open Mind, Alfonso. ¿Cómo estás? No, muy bien, Pablo, gracias a ti por la invitación y me reía, decías el lado más humano de las empresas y traes un consultor ingeniero. Vamos a ver si, si soy la persona apropiada, vamos a tratar que sí. Lo vamos a lograr juntos porque vamos a estar hablando de los aspectos técnicos, pero también los aspectos adaptativos que son profundamente humanos y que yo me imagino que te has encontrado en tu historia con harto de eso. Así es, así es. Y claro, y la parte técnica es la punta del iceberg, abajo están las personas y sin las personas no funciona. Así que feliz de profundizar. Buenísimo. Y para partir, Alfonso, ¿qué te parece? Primero que nos cuentes qué entiendes tú por la transformación digital más allá de la tecnología. Súper. A ver, esta está buena la pregunta, porque a mí en general no me gusta hablar de transformación digital. O sea, partamos por eso. Creo que la transformación en sí misma o transformar por transformar no tiene mucho sentido. Entonces, la transformación tiene que ser un medio para un fin y me gusta a mí partir de un objetivo de negocio. Entonces, nosotros queremos crecer en clientes, queremos rentabilizar, queremos mejorar la experiencia, queremos eficiencia. ¿Qué queremos lograr? Y luego, a partir de ese objetivo, identificar qué palancas son las necesarias para alcanzarlo. Ahí, en un mundo donde quiero llegar de manera digital, más barata, con mayor personalización, obviamente la tecnología juega un rol, pero la tecnología es una parte, hay mucho más. Están las personas y no solamente contar con las personas, sino que las personas quieran ser parte de esto y cambiar lo que han hecho y romper la inercia de lo que han hecho por muchos años. Y lo otro es que también las personas estén preparadas, que cuenten con las competencias, capacidades que tal vez hoy no tengo y que tengo que ir a buscar o que tengo que construir. Está el tema de que yo pueda tener dentro de la dirección claridad y alineamiento de los objetivos para que las personas, los equipos puedan trabajar en busca de ese objetivo. Están los procesos operacionales como los procesos corporativos. En el operacional, como yo atiendo a un cliente o hago un trabajo en back office de manera distinta a la que hacía antes, y un corporativo sobre cómo yo
priorizo, cómo yo tomo decisiones, cómo yo flexibilizo decisiones de manera distinta a lo que hacía antes. Hay temas más organizacionales, de incentivos, estructuras de equipos. Entonces, si quieres, resumiendo, no me gusta hablar de transformación digital. Me gusta partir del qué quiero conseguir, cuál es el objetivo, y a partir de eso está la tecnología, pero hay mucho más. Me encantó lo que dijiste. Voy a partir entonces. Lo primero, hay que soñar con una visión de futuro de la empresa. Y con esa visión, voy a decir, la parte digital es uno de los aspectos que habría que transformar en la organización para llevarlo adelante. Por eso eliminamos la idea de transformación digital como un propósito, sino que más bien hay, pareciera, una transformación a veces en algunos aspectos digitales o tecnológicos para favorecer esa visión de futuro. A ver si te entendí bien. Estoy tratando ahí No, no, de... de acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que, no sé, transformación digital, hoy ya no se habla, tal vez se habla de transformación de analítica o de Gen AI, entonces te empieza a cambiar, pero en el fondo, como empresa, queremos lograr un objetivo de negocio. Y ese objetivo de negocio lo tengo que alcanzar de una manera, y claramente las nuevas tecnologías ayudan, pero esas tecnologías las usamos las personas, y las usamos los equipos, tienen que caber dentro de un marco organizacional que te permita desarrollarlas de manera correcta. Buenísimo. Y aún así, con lo que tú nos cuentas, que me queda clarísimo y me gusta mucho salir de la idea de transformación digital y poner más bien esa visión de futuro y transformarnos en función de esa visión de futuro, Mm. me gustaría que, yo entiendo que tú has tenido igual muchas experiencias en el mundo digital, donde sí has tomado Así la es. parte tecnológica para hacer una transformación en ese aspecto de la organización. Y me imagino que está en función siempre del Customer Journey. Entonces, ¿qué se definiría como un buen Customer Journey? Pucha, te estoy siendo enredado porque tampoco creo que haya una única respuesta de un customer journey. Creo que hay distintos tipos de journeys y distintos arquetipos o perfiles de personas. Entonces, déjame profundizar en ambos. En tipos de journeys es muy distinto un journey de venta que un journey de servicio. En términos de arquetipos de personas, hay distintas dimensiones. Hay necesidades funcionales que yo tengo, como el producto que me ofreces, el servicio que te necesito para resolver mi necesidad, los canales a los que accedo, la sensibilidad de precio, qué sé yo. Pero también hay necesidades emocionales, donde en algunos journeys de servicio tal vez la empatía es más relevante, en otros hay emoción. Entonces, déjame darte algunos ejemplos. En servicios financieros, por ejemplo, en banca. Em, Comprar una casa. Ahí la emoción o sensación que hay va mucho más allá de la tasa del crédito. La tasa del crédito es importante, pero, pucha, yo quiero comprar una casa, yo quiero el financiamiento de esta casa, y yo estoy soñando con la casa donde va a estar mi familia, donde van a crecer mis hijos. O sea, es una experiencia mucho más emocional que transaccional. Eh, Cuando yo quiero resolver un problema, que si yo tengo una transacción que no reconozco en mi tarjeta de crédito o quiero bloquear una tarjeta de crédito, acá tal vez vengo con una sensación de enojo muy distinta a la cual voy al banco cuando quiero comprar una casa, y la empatía o el cómo me ofreces una solución o me atiendes más allá de la parte técnica es distinta a la cuando yo veo tal vez un proceso de comprar una casa. En retail pasa lo mismo. Cuando yo quiero hacer algo más transaccional o que hago todas las semanas, como llenar mi despensa o la compra semanal, ahí la lógica es, pucha, quiero llenar mi refrigerador, necesito algo de manera eficiente. Pero cuando yo estoy pensando que si en organizar una comida, digo, hoy voy a organizar una comida, voy a invitar a mis amigos, quiero un buen vino, o sea, hay, hay una sensación distinta en el journey o en cómo yo quiero cumplir eso a la más transaccional. Entonces, tal vez dos cosas interesantes que emergen de eso es, lo primero, en ambos casos, yo hablo de la necesidad de la persona y no te hablo de un hipotecario o una transacción reconocida o comprar en el supermercado. Lo que estoy hablando es de una necesidad de cliente. Y eso sí es fundamental en un Customer Journey. Es salirme de la lógica del producto e irme a la lógica de qué le estoy resolviendo a la persona. Es centrada en el cliente. Lo segundo es que ahí estamos en un momento donde la inteligencia artificial y la inteligencia digital generativa te va a potenciar estas experiencias de maneras que ni imaginamos. Entonces, imagínate en el caso de voy a hacer una comida para mis amigos, y yo soy capaz de entrar al mundo de conversational commerce, que ya se viene. Yo le digo, mira, quiero hacer una comida, quiero invitar, qué sé yo, a Pablo, quiero invitar a, qué sé yo, a fulano, vengano, sutano, a tal. Quiero hacer un asado, pero la señora de uno es vegana y además les gusta mucho el vino, pero a uno le gusta la cerveza.
Más o menos, ¿cómo se puede? Imagínate que me da una lista y me dice, esto es lo que puedes comprar. Y le digo, ah, ya, pero ¿sabes qué? Me falta algo para hacer Pedre. Bueno, perfecto. Pedre, vale. Entonces, si empiezas a llegar a ese nivel de engagement, el Customer Journey que conocemos hoy va a ser muy distinto al que va a haber mañana. Lo mismo te puede pasar en el caso de una transacción no reconocida o un bloqueo de tarjeta. Imagínate que bloqueo de tarjeta ya está resuelto digitalmente, pero la transacción reconocida y es un monto grande. Yo llamo al banco asustado porque, qué sé yo, voy a perder un monto importante de dinero, está en riesgo. Y la gente que me atiende no solamente tiene la información donde me conoce, sabe quién es Alfonso, sabe cuánto gasta, sabe la relación que tiene con el banco, sabe que tal vez no soy una persona que está dispuesta al fraude porque tengo un historial bueno o puedo ser una persona más dispuesta al fraude, entonces me atiende de manera distinta. em, y que una vez que me recibe, no solamente me atiende bien y me resuelve el problema porque tiene al lado scripts de GenAI que lo ayudan, sino que además le dice, oye, a todo esto, el seguro del auto se te vende, se te vence, ¿lo quieres renovar? Entonces empiezas a tener otro tipo de interacciones donde me sacan del enojo, me resuelven el problema y se vuelve una oportunidad de venta. Entonces, si quieres, volviendo atrás al principio, no hay una única respuesta del Customer Journey. Parten de las necesidades de las personas y lo que hemos transformado ahora se va a seguir transformando al futuro y es esa capacidad de estar cerca del cliente, escuchándolo, resolviendo las necesidades, yendo un poquito más allá, lo que nos va a permitir o le va a permitir a las empresas ganar hacia adelante. Aunque parezca obvio lo que yo te escucho, que en el trasfondo la clave está en conocer profundamente quién es nuestro cliente, cuál es su dolor, cuáles son sus necesidades y para así poder estar constantemente resolviéndolas. Y lo segundo que escucho que ese cliente está transformándose también. Por lo tanto, lo que sabemos hoy día no es el mismo cliente, aunque sea la misma persona, en 6 meses más. Hay que No, estar al lado del cliente constantemente. absolutamente. Y tal vez un aprendizaje que hemos tenido en los últimos años es que ya no te comparan con el retailer de al lado, con el banco de al lado, te comparan con Spotify, te comparan con Uber, te comparan con Netflix, porque esa es la experiencia que uno vive en el día a día. Entonces, si es que yo estoy pidiendo un taxi en una aplicación y soy capaz de tener una interacción en línea con la persona que me va a buscar para que pase a buscar la esquina al frente para evitarme el taco de este lado, ¿por qué yo cuando hablo con mi banco no puedo tener una experiencia similar? Em, cuando Spotify me recomienda un siguiente podcast porque OpenMind me gustó y me está dando uno parecido. Eh, ¿Por qué, no sé, el retailer nos ofrece, dado que vas a hacer un asado, esto es un buen vino? O sea, contra eso te están comparando. Me parece tremendamente interesante lo que traes. ¿Dónde están hoy día comparándonos con quién nos están viendo? Salir de la lógica de mi competencia y ponerlo en las experiencias más grandes que estamos viendo diariamente los consumidores. Me parece buenísimo. Quiero hacer un pequeño giro hacia la agilidad. ¿Ya? Ujú. Y yo sé que cuando se habla de agilidad, no todos necesariamente comprendemos lo que significa ser ágil. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco qué significa que una organización sea ágil. Bien, a ver, tal vez, y siendo similar a la primera parte de la conversación, nuevamente aquí la agilidad no es un fin, es un medio para un fin. Entonces, la pregunta es que cuando tú dices qué hace que una organización sea ágil o no, es si están o no cumpliendo este fin. Y bueno, y cómo la agilidad te ayuda a cumplir eso. Y entrando ya más a la agilidad empresarial, o cómo lo vemos nosotros, o qué es lo que buscamos para que estas organizaciones cumplan ese fin, hay tres grandes pilares o bloques que tienen que ver con la forma en que nos organizamos, la forma en que trabajamos y la forma en que lideramos. Entonces, déjame ir recorriéndolos de a uno. En la parte de cómo nos organizamos, acá el principal bloqueo que impide a las empresas dar ese salto es que hay que pasar de equipos que típicamente trabajan en silos a equipos más multidisciplinarios. Entonces, lo que busca el equipo multidisciplinario es romper esos obstáculos o handovers, traspasos que hay entre distintos equipos que hacen que te demores más y sea más costoso el llegar con la respuesta al cliente. Entonces, Em, si quieres, vea, una manera de verlo es que si yo voy a jugar un partido de fútbol, el equipo que yo paro en la cancha va a tener un arquero, que es una especialidad, va a tener defensas, que son distintas especialidades, y de hecho entre las defensas puedo tener defensas más centrales y otras laterales. Lo mismo va a tener con el medio campo, que es otra especialidad, que puede tener más defensivo y más ofensivo, va a tener delanteros. Em,
Lo mismo tiene que ocurrir en las organizaciones. O sea, tengo que parar al mejor equipo en la cancha, porque si yo paro un equipo de puros delanteros, probablemente no voy a defender nada y me van a hacer puros goles. Si pongo puros arqueros, voy a ser incapaz de cruzar la mitad de cancha hacia adelante. Y si es que yo pongo un equipo multidisciplinario que rompa silos y que tenga miembros de distintas áreas, voy a poder trabajar de manera más flexible y más continua con ellos. Y esa es una primera parte. Ejemplos de eso en las organizaciones, para no pararme en el fútbol, obviamente el desarrollo de software fue lo primero, es el modelo Spotify, y es donde tengo, qué sé yo, el negocio con los equipos de tecnología juntos, y eso permite que cuando antes yo tenía una idea en el negocio, que tenía que ir al otro edificio, porque el edificio de tecnología siempre está lejos y en un subterráneo, a pedir algo, y eso yo se lo dibujaba y me decían, ok, déjame hacer el referimiento técnico, y ese referimiento técnico después volvía y entendían cualquier cosa, y se demoraba un montón. Ahora sí yo tengo a la persona de negocio con los equipos de tecnología juntos, esa coordinación es más rápida. Lo mismo puedes hacer con equipos de analítica. Entonces, eso es bastante directo, es como más técnico, pero pucha, ¿por qué no llevarlo a equipos comerciales? Si tengo al de pricing, con el de ventas, con el de segmentos juntos, y dicen, bueno, si quiero una propuesta de valor para tal segmento, con tal pricing, con tal producto, ¿cómo genero eso juntos en vez de haciendo los traspasos hacia distintas personas de la organización? Entonces, cómo nos organizamos es un primer pilar de la agilidad. Claro. El segundo es cómo trabajamos. Y aquí la gracia es que esto cambia por el tipo de función. Entonces, si es que yo tengo un trabajo donde el feedback temprano del cliente es relevante para yo iterar y poder resolver de nuevo, algo tipo Scrum tiene mucho sentido. Si es que yo quiero ir optimizando un proceso y hacerlo lo más liviano posible, una metodología más como la de Lean tiene más sentido. Si es que yo estoy en una lógica mucho más de quiero un nuevo producto, un nuevo lanzamiento en el mercado, hay más design thinking. Entonces, el cómo trabajamos es distinto. Entonces, yo voy a tener, por un lado, equipos multidisciplinarios, pero es distinta la forma de trabajar dependiendo del objetivo o el tipo, la naturaleza del trabajo a la cual yo quiero llegar. Y acá haciendo el símil con el fútbol, es que claro, cuando tengo que defender un córner y tengo que parar a la defensa y marcar a alguien, es distinto cuando yo estoy pateando un córner donde tengo que desmarcarme y buscar, que sí, o que cabeceen otras personas que tal vez las que estoy tirando a defender. O por lo menos que cabeceen para el otro lado, si no van a hacer un autogol. Entonces, ahí hay un segundo punto. Y la tercera, que tal vez es la más difícil, es la forma en que lideramos. Y acá está el principio que es de el alineamiento habilita la autonomía, alignment enables autonomy, y tal vez se abren dos cosas. Es fundamental tener esa claridad de los objetivos que queremos lograr en la organización y que esos estén alineados aguas abajo para que los distintos equipos puedan actuar con esa autonomía. Entonces es súper simple. Si yo tengo claro como equipo qué estoy buscando y el rayado de cancha donde yo puedo trabajar, eh, yo sé muy bien hasta dónde me puedo mover y qué es lo que quiero conseguir. Y acá los líderes tienen ese desafío de darle espacio a los equipos en ese rayado de cancha para que operen y tengan la autonomía y puedan desarrollarse o puedan equivocarse de manera temprana y aprender e ir mejorando para no tener después trabando arriba cada decisión desde un líder que resta con la agilidad. Y acá la idea de los OKRs, Objectives and Key Results, esta metodología que viene de Google, es muy buena porque tiene un mecanismo muy fácil que te permite que estos objetivos cascaden hacia abajo. Y si quieres, como para terminar el civil del fútbol, si el entrenador deja clara la estrategia, los jugadores en la cancha juegan solos, no tienen que estar, imagínate, gritándole todo el partido, oye, corre, vuelve, sube. Lo hacen igual, pero por lo menos no los están moviendo, porque el jugador no se queda parado hasta que el entrenador le dice que corra. Entonces, hay que ir a la misma lógica en las organizaciones. Me encanta la respuesta que estás dando porque son súper claritas en estos tres niveles y me pasa que cuando te escucho, entendiendo que partimos diciendo que la transformación digital como tal no es una buena manera de enunciar porque básicamente necesitamos primero pensar en esa empresa del futuro y por lo tanto ver en qué parte digitalizamos como un habilitador para alcanzar esa empresa del futuro, también estoy viendo que la agilidad entra en el mismo lugar, como diciendo, ¿es la agilidad la respuesta? ¿De qué manera? Sin embargo, igual te quiero llevar a la cancha chica diciendo, ok, supongamos que ya pasamos, que tenemos esa visión de futuro de la empresa, ya nos convencimos, vemos que la agilidad va a ser una de las respuestas. Entonces, ¿cómo realmente podemos llevar o transformar a una organización en esto que tú nos planteas, en estos tres temas, a una gran escala? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dificultades te has encontrado? Bien, a ver,
creo que estos pilares que hemos estado hablando, como para poder aterrizarlos, hay que materializarlos en elementos más concretos. Em, desde BCG y en general el trabajo que hemos venido haciendo los últimos 10 años, partiendo a nivel global, tal vez con la transformación de ING, que fue de las primeras conocidas mundialmente, donde nosotros apoyamos a lo que hemos hecho en la región y donde yo he estado trabajando. Hemos ido avanzando hacia un marco que tiene distintos elementos. Entonces, hay elementos de arriba de la casa que son el alineamiento y la estrategia, el qué quiero conseguir y cómo se ve. Después están las personas y hay elementos tanto de qué capacidades necesito en las personas, porque si es que yo, no sé, en el caso de un banco que antes llamaba con un call center y atendía en sucursal, yo ahora vendo por una aplicación digital, tengo que ir adaptando perfiles de product managers a product owners, de llamados a desarrolladores, o sea, tiene que ir cambiando esas capacidades que tengo y como también tiene que existir un marco de incentivos, carreras, desarrollo profesional que te permita que estos perfiles se vayan desarrollando. Después hay un siguiente nivel que tiene que ver con el modelo operativo, que tiene elementos tanto de gobierno y fondeo. Acá está las lógicas de cómo yo voy aprobando inversiones, qué sé yo, en desarrollos de tecnología, en casos de uso analítica o en distintas cosas que queremos hacer, donde nos pasamos un modelo mucho más de always on, donde tengo una estrategia que siempre estoy viendo qué está pasando, no son estos ciclos eternos de varios años, y dos, donde voy liberando capital cada 3 meses, 6 meses, a medida que voy cumpliendo objetivos. Entonces, cambia la lógica sobre la cual hago eso. Después hay elementos de formas de trabajo, creo que lo comentaba recién, de quiero trabajar más Scrum, quiero trabajar más Lean, cómo eso cambia y cómo eso se integra al gobierno. Después están los OKRs y los indicadores, y acá por un lado están los OKRs, que son los que vienen desde el alineamiento estratégico, pero yo también quiero que en las distintas prácticas o funciones haya indicadores de excelencia operacional que me permitan tener cierto estándar. Entonces, si es que yo tengo, no sé, centros de distribución para salirme de servicios financieros a consumo retail, que son otras áreas donde las que trabajo, de despacho, y yo tengo que tener ciertos estándares de no sé, días de inventario, de costo por tramo o lo que tenga que ver con el más lado supply chain, yo quiero mantener esos estándares a nivel de organización, cosa que un centro no se distancie tanto del otro para poder yo generar escala o expertise. Entonces, esos indicadores, además de los OKRs, que son más del objetivo de negocio, la venta, la experiencia, el servicio, también tienen que estar presentes en las distintas especialidades. Después hay elementos de tecnología, o sea, yo sin una buena base tecnológica o algo que me permita eventualmente capturar data y disponibilizársela al resto de la empresa, poder reutilizar desarrollos que hago en un área para llevarla a otra, no van a funcionar. Y está la estructura organizacional, que creo que también lo hablamos, de los distintos equipos multidisciplinarios, y todo eso enmarca el modelo operativo. Y después hay una capa abajo, que es la de gestión del cambio y comunicaciones, que también se vuelve muy, muy importante, porque acá vamos o estamos sacando cada vez que hacemos estas transformaciones o cada vez que estamos buscando estos objetivos y generando estas prácticas en la organización, hay gente que trabajaba de una manera y ahora va a tener que trabajar de otra, gente que va a tener que conocer nuevos sistemas, gente que va a tener que trabajar con gente que antes no trabajaba, que organizacionalmente, no quiero decir eran enemigos, pero eran de otra área. Entonces, todo eso me cambia y ahí hay que acompañar a las personas para que estén presentes. Entonces, todo eso es parte de lo que tratamos de instaurar. Y claro, se ve muy lindo, oye, pero un objetivo perfecto. Así se ve, alineamiento, autonomía, lo que fuera, pero después cuando lo empiezas a aterrizar y a materializar, claro, hay un montón de experiencia, metodología de trabajo que son las que implementamos para que esto funcione. Bueno, ahí me parece que aparece el ingeniero en toda su majestuosidad, ordenando todos los planes en los que hay que trabajar. Me parece súper valioso e importante. Y yo te quiero llevar al lado más humano, porque por lo menos lo que nos dice el Vox Populi y algunos estudios, que en general cuando hay estas grandes transformaciones organizacionales en función de un futuro esperado y deseado, el 2/3 fracasa.
en eso o invierten mucho más de lo que querían, etcétera. Entonces, si nosotros miráramos esto, me encantaría que nos pudieras contar con qué desafíos te has encontrado justamente más en la gestión del cambio, dónde a ustedes les ha costado más, dónde se cae esto, porque por lo menos en lo que yo sé y lo que yo he ido aprendiendo del mundo del comportamiento humano, la gran mayoría de los comportamientos humanos obedecen a hábitos y aspectos inconscientes. Y una transformación tiene que partir justamente desde el lado consciente hasta lograr que quede inserto en el subconsciente de las personas y cambie la manera de, voy a decir, de saludar, por decirlo de alguna manera más fácil. Tengo que saludar de una manera distinta, tengo que sentar Claro. de una manera distinta, tengo que digitar de una manera distinta. Sí. ¿Cuáles han sido los grandes problemas con que se han encontrado? Uy, ¿cuánto rato tenemos? Dame un par de ejemplos porque tenemos un par de preguntas más, ¿no? Está bien, está bien. Creo que, y perdón el anglicismo, pero la lógica de el why, el what y el how, por lo menos a mí me ayuda un montón. Y cuando ese why, el por qué estamos haciendo una transformación, por qué este esfuerzo o no está claro, o no se comunica, o no se participa, genera estas fricciones o estos desafíos. Entonces, el por qué, el no está claro, y vuelvo al principio, transformación por transformación no te lleva a ninguna parte, te mete un montón de estrés organizacional, y la verdad es que el por qué, para qué, qué vamos a conseguir, cuál es el objetivo, dónde está, si eso no está claro, va a fallar. Después, eso no solamente tiene que estar claro, tiene que comunicarse y tiene que conocerse la organización, porque tal vez está claro en una cúpula o está claro en un edificio muy lindo, pero cuando esto tiene que estar en la tienda, tiene que estar en la sucursal, tiene que estar en los centros de operaciones, tiene que estar en distintos lugares, eso tiene que estar bien comunicado, bien conocido y donde yo debo decir, ok, yo tengo que cambiar porque tengo claro lo dónde vamos, tengo claro lo que viene. Y después está el elemento de participación. Y creo que esto tiene, si quieres, dos dimensiones. Tiene, por un lado, yo quiero ver a mi líder cambiar. Si yo no veo que mi líder cambia, ¿por qué tengo que cambiar yo? El esfuerzo lo hago yo, pero mi líder sigue igual de cómodo, igual de tranquilo que siempre. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí que a mí me inspira a hacer ese cambio? Y dos, en lo posible, y esto yo creo que es parte de cómo nosotros trabajamos en general como BSG, si nosotros venimos, decimos, oye, hay que hacer una transformación de esta manera, tú tienes que hacer esto, y es así, y nunca involucramos a los equipos a trabajar con nosotros, el nivel de adopción del equipo va a ser bajísimo. Si es que eso lo codiseñamos con el equipo, en mi experiencia, las tasas de éxito son mucho mayores. Y en ese sentido, el que los equipos de las mismas empresas, ojalá que nos llamen a nosotros siempre, pero si no lo vayan a hacer, eh, que los equipos de las empresas involucren a su equipo y sean parte de esto, también te mejora las chances de éxito. Entonces, creo que el no entender, el no comunicar o el no participar son elementos que al final terminan impactando las chances de éxito de estas transformaciones. Me gusta cómo lo planteas, porque si lo miramos desde la neurociencia, las resistencias que tenemos los seres humanos más inconscientes tiene que ver con que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso no comprende el sentido profundo de por qué la transformación. Entonces, si nosotros lo explicamos, calmamos a nuestro sistema nervioso y le estamos dando una razón de por qué tiene que salir de la zona de confort cuando nuestro sistema nervioso lo único que quiere es estar tranquilo y que nadie lo moleste. Así que Exactamente. me gusta esa Se manera. llama zona de confort por algo. O Sí, sea, exacto. Aunque muchas veces no es confortable, ¿ah? Porque bueno, como el cerebro no le interesa si tú estás bien o no estás bien, pero es una zona conocida. A mí me gusta más como, así como tú estás desafiando, yo quiero desafiar, me gusta más está la bien, está zona bien. conocida. ¿Ah? Salir de la zona de conocida, ahí nos cuesta un poco más. Entonces, si nosotros miramos todo esto y estamos tomando tu experiencia y aprovechando todo lo que sabes y toda la experiencia que has traído de BCG y eventualmente también el Banco Mundial, etcétera, a mí me gustaría solamente si nos pudieras decir qué diferencias has visto tú entre sectores como banca, retail o consumo masivo en su forma de abordar cuando han tenido o han tomado la decisión de hacer innovación digital. Está bien. A ver, creo que lo del Banco Mundial es otra cosa, así que ahí yo sí investigación en economía, era otra, déjame llevarlo más a cuando estaba trabajando en BCG. A ver, para mí, la naturaleza de los negocios es distinta, si bien en todos son B2C, y al final
Pablo puede querer comprarse un auto y va a requerir financiamiento, o comprarse una camisa, entonces va a tener que ir a una tienda a probarse ropa o algo en un supermercado. Pablo es una persona que hay que entender, conocer, eh, descubrir cuáles son sus necesidades emocionales y funcionales y de esa manera diseñar la mejor experiencia. Y después, para yo diseñar esa mejor experiencia, tengo que construir capacidades internas de la organización para poder llevarla. Em, es distinto en un banco donde, pucha, muchas de las funcionalidades o transacciones se pueden hacer absolutamente remotas y no hay un traspaso, un elemento físico, a menos que yo quiera retirar el dinero. Esto lo puedo hacer prácticamente sin la necesidad de tocar algo. Pucha, cuando voy al mundo más de retail y de consumo, la camisa la tengo que poner y la botella de agua la voy a querer tomar. Entonces, van a haber iniciativas o palancas que van a tener una naturaleza distinta. Entonces, no sé, todo lo que es el desarrollo de los canales digitales o los modelos de inteligencia para conocer al cliente tienen elementos comunes, pero cuando ya nos vamos al fulfillment, es distinto el cómo yo genero herramientas para alguien que va a atender en una sucursal o alguien que me va a llamar para ofrecerme un producto o atender para una necesidad financiera, alguien que me tiene que atender en una tienda o manejar un centro de distribución o desarrollar un nuevo producto de consumo. Entonces, ahí es donde las palancas cambian. En todos los casos igual, nuevamente, igual, pues, el objetivo debe venir desde el negocio y después ver cómo esto se va aterrizando a lo que queremos hacer. Y para mí, la diferencia está en precisamente en eso, en poder entender qué journey, volviendo y a qué arquetipo de persona estoy tratando de atender y después cómo yo genero esas capacidades internamente para poder resolverla de manera efectiva. Buenísimo. Mira, te voy a hacer 3 preguntas y te voy a invitar que en cada una de estas preguntas nos des la respuesta que te venga, pero lo más así rápido posible, porque quiero Ok, aprovechar al máximo. ok. Tomando tu experiencia, y voy a tomar el Banco Mundial por si aporta con los estudios que hiciste y BCG, ¿qué aprendizaje rescatas tú entre cómo se conecta estrategia y ejecución? ¿O cómo lo conectarías tú? A ver, ¿cómo se conecta estrategia y ejecución? A ver, yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es co-creación con los equipos que ejecutan, claridad en los objetivos, que creo que aquí que sean ambiciosos pero también alcanzables. Si son muy ambiciosos y no me los creo, no me sirven. Si son ambiciosos pero alcanzables, ahí me la tiendo a jugar. Yo creo que también tiene que haber un elemento de desafío y desarrollo dentro de los equipos. Cuando yo he tenido feedback de mis clientes que han trabajado en estos proyectos, una de las cosas que más me agradece, lo que más valoran del trabajo que hacemos juntos es lo que aprendieron o cómo tal vez salieron de esta zona desconocida a esta zona más desconocida y se desarrollaron profesionalmente. Entonces, el poder desafiar y esa apertura a hacer algo distinto, yo creo que también es un factor de éxito importante. Y lo otro es que lo que escribimos el día uno no va a ser lo mismo que vamos a tener el día 90. O sea, la flexibilidad al cambio, a responder, a entender lo que me dice el cliente, a iterar, nos va a ayudar a que esto mejore. Buenísimo, me encanta eso, la capacidad de ir acomodando el plan, encuentro que por lo menos es vital. No, es fundamental. Segunda pregunta de respuesta enfocada. A ver, eh, hablaste del liderazgo y a mí me encanta hablar del tema de ejercer liderazgo y de hecho ahora dijiste que una de las resistencias que se produce es cuando los líderes incluso no se transforman a la velocidad que están pidiendo la transformación en el resto de la organización. Pero si te estuvieran escuchando en este minuto, líderes, esta respuesta es para los líderes que nos están escuchando. ¿Cómo Ya. balanceas la urgencia por los resultados con la paciencia que requiere una transformación real? Esta es bien difícil. A ver, creo que primero tiene que haber una convicción de el qué y el por qué esto es importante para la organización y que tiene que ser bien comunicada. Y eso creo que lo habíamos hablado. Después, hay un elemento tal vez del más ingenieril que mencionabas después, que cómo yo articulo, cableo esto en la organización. Y ahí el ajustar los incentivos y poder balancearlos, que no sean solamente de corto plazo ni la meta del mes, sino que algo más de mediano o largo plazo. Y el poder generar estos cambios organizacionales y empujarlos para que realmente me digan, oye, tengo que hacer todo esto distinto, pero no tengo ninguna herramienta. Bueno, no lo voy a conseguir. Entonces, ¿cómo yo habilito a la organización para esto? Em, Tiene que también estar inmerso. Entonces tiene que haber un tema de convicción, tiene que haber comunicación y un tema de la articulación del modelo.
tal vez llevándolo a, hoy estuvo esta semana Debbie Lovich en Chile, ella es una de las expertas de BCG en personas, estuvo en el Círculo de ICARE y estuvo visitando a algunos clientes y hablaba que los líderes o el C-Level tiene que, uno, entregar una visión, dos, remover obstáculos y tres, habilitar a los equipos. Creo que por ahí va la cosa y ella Claro. lo dice mejor que yo, o sea, claridad lo que quiero hacer, limpiarte los obstáculos y darte las herramientas para que puedas ser exitoso. Buenísimo. Y vamos a la última, que no es la última pregunta, pero la última pregunta enfocada. ¿Ah? Entendiendo que ser ágil, el transformarse digitalmente siempre está en función de la visión de futuro de la organización y de acuerdo a eso es que tomamos la decisión eventualmente de digitalizar o convertirnos, tomar el framework ágil, etcétera. Igual me gustaría ponerte un segundo ahí. Si nosotros hoy día entráramos a una organización que ha hecho una transformación digital, que ha hecho una transformación ágil, ¿qué veríamos distinto en ella a la organización tradicional? Bien, o sea, a ver, creo que acá hay dos cosas. Uno es, para mí la principal es, si es que tú le dices a alguien y te dice que es chistoso, no quieres que te diga que es chistoso, quieres que te cuente un chiste. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo me hace reír? Por un lado, a mí me encantaría que los clientes la reconozcan como tal, o sea, buenos indicadores de experiencia, buenos resultados, liderazgo en su industria, que es como la métrica más de outcome. Si me voy más a las de output, debiésemos ver engagement de la organización, estas típicas encuestas culturales, equipos más comprometidos y más eh, con ganas de estar y ser parte de esa empresa. Eso es Mm. algo que debiésemos ver. Debiésemos ver adaptación, capacidad de adaptabilidad. O sea, que lo que definimos en un momento lo voy adaptando, lo voy mejorando, deberíamos ver claridad en la estrategia y objetivos. Y ojo que mira cómo conversan esas dos. Y esto es un ejemplo de un cliente mío. Tengo un cliente que tenía pilares, y no voy a decir el detalle, pero de experiencia, tenía pilares de rentabilidad y tenía otro pilar al cual quería apuntar. Y cada uno de esos, como grandes objetivos, tenía sus KR, sus indicadores. Sí. Em, la estrategia, cuando vino la crisis social en Chile y vino el COVID, no cambió. La foto a los grandes pilares no cambiaba, los indicadores no cambiaban. Lo que sí cambiaba era cómo yo priorizaba recursos. Y yo antes tal vez estaba con un foco más de experiencia y tal vez cuando veía una crisis quería más de rentabilidad o manejo de eficiencia. Pero iba yo balanceando mi capacidad dentro de una estrategia clara que me permitía yo como empleado, como colaborador, decir, ok, mi estrategia está clara, las prioridades se ajustan, pero hacia dónde vamos como empresa no. Entonces, una estrategia clara, pero esa capacidad de tener flexibilidad y con buenas métricas de output, de engagement, creo que son elementos que yo tiendo a ver en las empresas que lo hacen bien. Buenísimo, gracias, me encanta lo que plantea. Voy a cerrar esta parte con una pregunta que se la hacemos siempre a todos los invitados, que es esta primera parte de la entrevista, y que básicamente es, ¿qué conversaciones necesitamos tener más en las organizaciones, pero seguimos evitando de acuerdo a tu punto de vista? A ver, yo tengo la suerte, no sé el resto de los invitados, pero tengo el privilegio de trabajar con distintas empresas. Entonces, tengo una perspectiva tal vez no tan a lo que veo en mi empresa, que en BCG también hay desafíos, pero lo que veo en el mercado. Y creo que el elemento común está en el apetito organizacional o de dar un salto a lo que realmente genera impacto. Porque a veces hay historias o hay ciertas iniciativas que vienen con inercia o que vienen con historia que, claro, si yo me comprometí a hacer la iniciativa A y hoy me doy cuenta que no hay, la que realmente quiero cambiar, el yo atreverme a decir lo que yo dije estaba mal y pasarme a la B cuando es mi pega y voy a quedar mal tal vez con los ejecutivos o con el directorio y jugármela, me va a impedir tomar ese salto pucha, tal vez estoy estirando el chicle con algo que no debiese hacerlo, en vez de realmente hacer la pérdida y decir, aquí la embarramos o acá hay una oportunidad de cambiar dirección y veo valor por A, B o C. Pero esa inercia organizacional o ese costo hundido que no me cuesta dejarlo ver porque me puede comprometer a mí como persona, es algo que yo veo en las organizaciones que a veces cuesta. Nosotros tenemos la perspectiva fresca de venir de afuera y cuestionar, pero también desde adentro, pucha, cuando empiezo a cuestionar algo que viene,
genera un ruido organizacional. O conversiones más duras, cuando se quieren tomar decisiones más de eficiencia o de un cambio más grande, hay ciertas organizaciones que les cuesta más poder tener la conversión más franca y directa, cuando tal vez de una manera más abierta se puede buscar una mejor solución. Yo creo que eso es algo que sería bueno poder tenerlo. Buenísimo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un espacio mucho más informal, así que prepárate. Pero no menos valioso. Lo llamamos Insight de Pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros, a veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Alfonso, ¿qué herramienta, frase o hábito crees que cambió tu manera de liderar procesos de transformación y que todos deberíamos conocer? Herramientas, frase o hábito. Sí, cualquiera. Elige una que te haya impactado. Está bien. No, hay una que bueno, si la escucharan alguno de mis clientes, el podcast se va a reír porque lo he dicho, que es un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, anda solo, si quieres ir lejos, vamos juntos. Que creo que está bastante alineado a lo que veníamos conversando antes, de la co-creación, la colaboración y el equipo. Y yo la había escuchado, la había leído y me gustaba, y después, anecdótico, yo corrí la maratón de Nueva York hace unos años, y cuando estás parado en el puente de Verrazano a punto de empezar a correr, habla el alcalde de Nueva York y dice la misma frase. Entonces también tiene un elemento, una connotación para ti, emocional conmigo. Entonces, claro, me gusta mucho, uno, por lo que significa, y dos, porque también la puedo relacionar a algo personal. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a otra sección que dice una pregunta que me persigue. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que nos compartas a nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que siempre vuelve, que está ahí. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te persigue en tu camino profesional o personal? Me encantaría no tener nada que me persigue, ¿no? Pero, a ver, no, te diría que la del balance, la del equilibrio, la del lifestyle, de cómo equilibrar la vida de ser papá, trabajar como consultor, tratar de hacer deporte y correr la siguiente maratón o lo que vengan desafíos. Es algo que siempre le va dando vuelta de cómo ir balanceando cada una de las cosas y cómo ir priorizando. Creo que es una pregunta, uno, que no tiene respuesta, y dos, que evoluciona en el tiempo. Pero que siempre, o cada cierto tiempo, es bueno parar, mirar y ver cómo uno va ajustando las prioridades, porque si no el día a día te come y uno no tiene esa instancia. Me parece tremendamente interesante porque es una pregunta que, voy a decir, al hacértela cada cierto tiempo te permite reorganizar, redirigir, asegurar que estás priorizando bien y equilibrar. Me encantó, gracias por esa pregunta. No sé si priorizando bien o revisando las priorizaciones anteriores, pero... O negociando, Claro. Está bien. Bueno, y esta parte se llama Cadena Abierta. Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso, en esta última sección que llamamos Cadena Abierta, le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. ¿A quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? ¿A quién me gustaría? No sé. A ver, como fanático del deporte y también de los negocios, yo siempre me ha llamado la atención cómo los deportistas se reinventan y luego hacen negocios y hacen una vida posterior a la carrera deportiva. Y la pregunta que me encantaría conocer es como qué elementos de disciplina, de entrenamiento, del trabajo, de todo lo que fue esa carrera deportiva, después te llevan a tener éxito o son trasladables al mundo de los negocios. Creo que la disciplina, el trabajo, eso que tiene el deportista de alto rendimiento se lleva al mundo de negocios, pero me encantaría ver la perspectiva de ellos, o de un González, de un Masú, o de la generación dorada. Seguro que pueden haber aprendizajes interesantes. Bueno, ahí nos pusiste dos nombres. Yo te iba a preguntar, pero cásate con uno, pero te casaste con dos. Me encantó, súper bueno. Bueno, y finalmente me importa que si los oyentes
de alguna manera quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Sí, a ver, buena pregunta. Yo creo que LinkedIn siempre funciona, es una plataforma abierta y ahí existo y estoy y me pueden buscar. O en BCG también tenemos una página donde cada socio tiene su espacio y aparecen los artículos que vamos publicando, también formas de contacto y creo que puede ser una buena manera también de llegar. Alfonso, muchas gracias, gracias por venir, por contarnos tu experiencia, tu mirada, por aportarnos a este podcast y por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo, éxitos de toda manera. Y para todos los que nos están escuchando, eso fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y gracias.